derecho de Buenos días muchachos, espero se encuentren muy bien. Vamos a tener hoy una nueva jornada en la cual vamos a seguir abordando un poco el tema de bienes públicos, que como ustedes han dado cuenta, ha sido un tema que hemos venido abordando desde diferentes tópicos. Es así como empezamos dentro de una generalidad, perdón, viendo todo lo respectivo a lo que son estas fallas del mercado. Con base en eso empezamos de manera general a ver algunos conceptos y con ello empezamos a abordar de manera mucho más detallada algunos aspectos de importancia. Por ejemplo, empezamos a analizar por qué se presentaban estas fallas del mercado, ¿cierto? Recuerden que se presentan por información incompleta, monopolios, externalidades, y así empezamos a abordar el tema de fallas del mercado. ¿Y por qué eran importantes las fallas del mercado? Obviamente empezamos a hablar de esa eficiencia, ¿cierto? En cuanto a esa economía tradicional. ¿Cómo lograr esa eficiencia teniendo en cuenta la oferta y la demanda? Teniendo en cuenta también otros aspectos que empezamos a incorporarlos. Sobre todo, llegar al punto de interés que es la cuantificación y valoración de bienes y servicios ambientales. Con base en ello empezamos a definir lo que era el óptimo de Pareto, ¿cierto? Dentro de lograr entender un poco cómo funcionan esos mercados, ¿cierto? Esa redistribución, donde nos habla en términos muy generales que no es posible, o sea, que para que alguien mejore, ¿cierto? No es posible lograr esa mejora sin que otro individuo, ¿cierto? Desmejore, llamémoslo así, de manera muy general. De igual forma, mirábamos el óptimo de Pareto, pero también empezábamos a analizar lo que era el teorema de Coase. Mirábamos algunos videos en el teorema de Coase donde nos explicaba cuáles eran esos puntos a tener en cuenta para lograr que una negociación, ¿cierto? Una negociación. Eso nos habla el teorema de Coase. Sobre todo teniendo en cuenta el derecho de propiedad, transacciones que sean cero y que el número de individuos inmersos en esa negociación pues no debería de ser mayor, ¿cierto? Entonces mirábamos cómo a través de una negociación quien tiene el derecho de propiedad tenía unas condiciones. ¿Yo por qué es importante la economía ambiental y de los recursos naturales? Pues a la hora de nosotros generar una compensación, ¿cierto? Un trade-off dentro de la cuantificación y valoración, pues obviamente estos derechos de propiedad van a ser fundamentales para llegar a un acuerdo, ¿cierto? Mirábamos unos ejemplos de las presentaciones de una empresa que producía externalidades negativas y cómo se suscitaba a través de ello el teorema de Coase. Por otro lado, mirábamos en cuanto al ejemplo que decía el video de cómo quien tiene el derecho de propiedad del bien, ¿cierto? Empieza a generar una negociación interesante. También
El día de hoy vamos a centrarnos dentro de todo ese componente de fallos del mercado, lo que son los bienes ambientales. ¿Y qué condiciones deben de tener estos bienes ambientales? Hoy vamos a ver unos videos como para amenizar mucho mejor esta clase y sobre todo teniendo en cuenta los bienes públicos puros que tienen, ¿cierto? Dos condiciones, no exclusividad y no rivalidad. Entonces el grupo de hoy, el grupo 3, nos va a hablar un poco de estos bienes públicos. Luego vamos a ver otro video donde vamos a poder complementar aún mejor estos bienes públicos. Recuerden que los bienes públicos, ¿cierto? Puros, cumplen esa funcionalidad de no rivalidad y no exclusividad y paralelo a ello recuerden que las externalidades, ya sea positivas o negativas por producción o consumo, cumplen en parte esta condición de bienes públicos. Entonces miremos la presentación de los compañeros y vamos abordando mejor este tema. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar acerca de los bienes públicos en economía ambiental. Mi grupo está conformado por Diana Aguirre, María Arteaga, John Wanga, Eliana Guerra y mi persona, Diana Lizeth López. Para continuar, por favor, dar clic en el botón Empezar. A continuación, visualizamos el índice que son pues los temas básicos que se van a tratar en esta jornada, los cuales son bien público, tipos de bienes públicos, ejemplos de bienes públicos ambientales, el problema de los bienes públicos comunales, la gestión eficiente de los bienes públicos ambientales y por qué no funciona en el mercado. Por favor, dar clic sobre el botón Bien público. Bueno, antes de comenzar con el tema, debemos tener en cuenta un problema fundamental para el análisis económico de los bienes ambientales en la ausencia de mercados explícitos para los mismos. De hecho, el funcionamiento del libre mercado no considera las interacciones con el medio ambiente, que no resultan de este modo adecuadamente valoradas en términos económicos. Así las decisiones de los agentes económicos, tanto en la producción como en el consumo, no tienen en cuenta los costes ambientales y por ello el bienestar asociado a la economía del libre mercado. Aquí muy interesante para todos. Algo fundamental aquí es lo que dice el grupo, ¿cierto? Que los bienes ambientales pues no tienen una valoración y cuantificación dentro de la economía. Entonces es aquí donde empieza a suscitarse un primer problema. ¿Cómo valorar y cuantificar esos bienes públicos? ¿Vale? No es el máximo posible. Bueno, dicho esto, tenemos ¿qué son los bienes públicos? Bueno, los bienes públicos son aquellos a los que todos pueden tener acceso y están en las antípodas de los llamados bienes privados que se adquieren en el mercado y están caracterizados por dos propiedades. La primera es la que si ese bien se ofrece a una persona cualquiera, se ofrece a todas las demás personas. En segundo lugar, si una persona consume el bien público en cuestión, no impide por ello que otra también lo consuma. Eh, si se cumplen las dos propiedades, se dice que es un bien público puro. La presencia de la congestión ha llevado a afirmar que los bienes públicos puros se transforman en bienes públicos impuros. Probablemente sea más adecuado afirmar que el usuario que congestiona un bien público genera una externalidad negativa para el resto de los consumidores del mismo. No implica que, que los bienes públicos sean gratuitos. Esto nos quiere decir que no pueden cobrarse directamente por su consumo, pero tienen un costo de producción equivalente a cualquier bien privado. Tendrán
que pagarse indirectamente a través de impuestos o de cualquier otra vía. Dicho esto, ya que los bienes públicos también quiere decir que tengan que ser producidos por el sector público. De hecho, muchos de ellos son producidos por el sector privado, programas de radio y de televisión no codificados. Lo que es cierto es que quienes los generan, estos generan un valor, pero no se ve directamente recompensado por ellos o a través de algún ingreso. Siguiente, por favor. Bueno, ya que sabemos el concepto de bienes públicos, ahora sí vamos a ver los tipos de bienes públicos. Para estudiar los distintos tipos de bienes de la economía, resulta útil agruparlos de acuerdo con dos características, es decir, diferenciar si el bien es excluible o si es rival. Un bien es excluible cuando es posible impedir que lo utilice una persona, y un bien es rival cuando su uso por parte de una persona reduce su uso por parte de otra. Ahora bien, también están los bienes privados. Estos bienes son excluibles y rivales. Entonces, son excluibles porque basta con no darle a una persona el bien, y son rivales porque si lo utiliza una persona no puede utilizarlo otra. Un ejemplo de esto son un helado, la ropa, los autos, etc. También tenemos los bienes públicos. Estos bienes son de libre acceso a todo el mundo, es decir, que no se puede restringir su uso y son ilimitados. Su uso por una persona no limita el uso por otros interesados. Por lo tanto, los bienes públicos no son ni excluibles ni rivales. No se puede impedir que una persona utilice un bien público y su uso por parte de una no reduce su uso por parte de otra. Son ejemplos de bienes públicos las playas, los ríos, la defensa nacional, el agua, la luz y entre otros. También tenemos los recursos comunes. Estos son de libre acceso, no pueden restringir su uso, pero son limitados porque su uso por parte de una persona sí limita o reduce el uso por otros interesados. Los recursos comunes son rivales pero no excluibles. Un ejemplo de estos son la pesca, la caza, los baños de las playas, etc. Bueno, para entender un poquito mejor esto, por favor cambiamos a la siguiente página donde vamos a ver un ejemplo. Los vecinos de una ciudad contaminada por el humo de los autobuses probablemente no contribuirán a financiar la reconversión de la flota. El hecho de que la calidad del aire sea un bien público puede explicar este comportamiento. Existe, sin embargo, una segunda posible causa para que esta conducta, que aunque ya no tiene que ver con el caso de los bienes públicos, vale la pena mencionar por el tipo de cuestiones que se plantea. Esta segunda causa no es otra que el convencimiento de que el problema tiene que arreglarlo quien lo crea, no quien lo sufre. Esta afirmación, sin embargo, es más compleja de lo que parece. Permítasenos una breve adquisición para ilustrar la dificultad apuntada. El transporte colectivo es un servicio público que las empresas ofrecen de acuerdo a las condiciones que les habrá impuesto la municipalidad. Al hacerlo, contaminan directamente con las emisiones de los autobuses, pero también reducen la contaminación indirectamente, disminuyendo la utilización del vehículo privado y haciendo más fluido el tráfico para los restantes. Las compañías de transporte público podrían repercutir el coste de la inversión necesaria para la reconversión de su flota en el precio de los billetes, pero esto supondría cargar sobre el usuario el coste de una medida que favorece a todos, lo que no sería justo. Además, ello reduciría la eficacia de la medida, ya que ante el aumento del coste del billete, desviaría parte de la demanda de nuevo hacia el transporte privado. Siguiente, por favor. Continuando con los conceptos anteriormente expuestos, vamos a hablar acerca de los bienes públicos ambientales. Algunos ejemplos son el aire limpio, los mares, los lagos, la capa de ozono, los ecosistemas, las masas forestales y el clima. Estos bienes públicos ambientales se clasifican en dos, puros e impuros.
Los bienes públicos puros son aquellos que satisfacen dos características. El primer principio es el de la no exclusión, que explica que no es posible o es muy costoso excluir a los agentes del consumo del bien. Por su parte, el segundo principio es la no rivalidad, que indica cómo el consumo de un bien por un individuo no disminuye la cantidad disponible para los demás, siendo posible el consumo simultáneo de un mismo bien por agentes distintos. Estas características distinguen claramente a los bienes públicos de los bienes privados, siendo fundamental el segundo principio, que es el de la no rivalidad, ya que al cumplirse hace indeseable la exclusión a través de precio, incluso si fuese posible. Un bien público puede ser opcional si el individuo puede decidir la cantidad consumida, como en el caso de las emisoras de radio. Los bienes públicos en los que el individuo no puede autoexcluirse se dice que son los no opcionales, tales como la defensa y la seguridad. En estos se asume que todos los individuos de un país consumen la cantidad total proporcionada por el Estado. Por su parte, un bien público ambiental generalmente se caracteriza por ser no agotable y no opcional. En la gráfica que presentamos en pantalla vamos a retomar algunos conceptos anteriores. Podemos observar cómo un bien privado es excluible y es rival. Un recurso común no es excluible ni es rival. Un monopolio natural es excluible pero no es rival. Y un bien público no es excluible ni es rival, cumpliendo con los dos principios de los bienes públicos puros. Este cuadro es muy interesante, sobre todo porque nos contextualiza, ¿cierto?, la relación entre bienes públicos y bienes privados. Entonces aquí me voy a detener para explicar que si existe rivalidad y es excluible, es un bien privado. ¿Qué significa eso? Si existe rivalidad es que yo podría con otro individuo competir por ese bien público, por ese bien, perdón, no público, por ese bien, ¿cierto? Y se vuelve excluible, ¿por qué? Porque en esos bienes privados la cuestión monetaria tiene una relación directa en esto. Entonces podemos ver un ejemplo, un automóvil, ¿cierto? Un automóvil, yo necesito el dinero y existe una rivalidad por ese vehículo que yo voy a adquirir. De pronto otra persona lo requiere también, entonces generamos una rivalidad. ¿Y por qué es excluible? Porque no todos van a tener acceso a ese bien si no es por la cuestión monetaria. Ahora vámonos para este escenario, donde no hay exclusividad, pero sí hay rivalidad. Un ejemplo de ello, ¿cierto? Como recurso común, ya lo habíamos mencionado, son los parques, los parques públicos. Todos tenemos acceso a él, a nadie nos excluye de ir a un parque, pero existe rivalidad en el espacio que yo ocupo, una silla, un juego, en todo ese espacio en el cual una persona ya la ocupa, si hay rivalidad. Por este lado, en los monopolios naturales, es decir, esos parques privados naturales, pues no hay rivalidad, ¿cierto? No hay rivalidad. ¿Por qué? Porque todos podríamos eventualmente tener acceso a esos parques privados naturales, pero sí hay exclusividad. ¿Por qué? Se han dado cuenta que hay algunos parques naturales, por ejemplo el de flora y fauna de Galeras. No hay rivalidad, porque todos podríamos tener acceso a ello. Pero si hay exclusividad, ¿por qué? Porque hay restricciones para ingresar a este parque. Entonces vamos viendo que personas simplemente calificadas o personas que podrían ingresar a este parque solo tendrían acceso. Y en el caso de que no hay ni rivalidad ni exclusividad, o sea, bienes públicos, como muy bien lo están exponiendo los compañeros, el aire, la defensa nacional, la contaminación, que en parte son externalidades, ya sea positivas o negativas, pues cumplen la condición de bienes públicos puros. Bueno, vamos a hablar acerca de los bienes públicos impuros. Estos se caracterizan porque es posible excluir a algunos individuos del consumo
o a lo que se le denomina bien de club, o bien dicho como consumo. En este caso, pues el consumo implica la rivalidad. Por ejemplo, el espacio y los espacios naturales o a las playas, se trata de bienes para los que se puede ser muy costoso pues la exclusión, pero deseable en este caso, pero donde la rivalidad surge a partir de determinados niveles de congestión. Continuemos, por favor. Bueno, el problema de los bienes comunales. Los problemas que surgen para la gestión de las externalidades entre los usuarios de los bienes ambientales se ilustran con el estudio de los recursos de propiedad común o bienes comunales. Estos bienes pueden dar lugar a un tipo especial de externalidad en la producción que conduce a una situación socialmente ineficiente en la cual no se maximizan los beneficios para la sociedad, como sugirió Harding en 1968. Estos bienes también dan muestra de la importancia de la definición de los derechos de propiedad para que no existan externalidades. Se trata de bienes utilizados por muchos individuos que comparten el derecho a su explotación o uso y en los que el acceso no puede estar restringido o regulado. Los ejemplos que tenemos para recursos comunales son los lagos, los bancos de pesca, las aguas subterráneas y las vías públicas. Es importante distinguir estos recursos de los bienes libres o comunes globales, como son la capa de ozono y el clima. Los recursos de propiedad común pertenecen a un grupo bien definido de individuos que han adquirido su derecho de uso sobre los mismos, mientras que los bienes libres son propiedades de un grupo indefinido de individuos. Normalmente son muy numerosos, a los que no se puede identificar con precisión. Para el primer tipo de bienes pueden existir normas que limiten el uso de bien comunal, mientras que para el segundo estas limitaciones son imposibles de definir al no existir el derecho. Por lo tanto, en los recursos comunales, los derechos a la propiedad están definidos, pero los derechos al uso pueden estar o no definidos. Miren aquí lo interesante del problema de los bienes comunales. Entonces, miren, quiero que reflexionen en algo, cada uno de ustedes, cuando hablan sobre el derecho de propiedad. Miren cómo ya empezamos a introducir temas que ya hemos abordado en cada una de las clases. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos ocurre cuando hablan del derecho de propiedad para generar eficiencia, ¿cierto? En esos mercados. El teorema de Coase. Porque el teorema de Coase es el que nos referencia los derechos de propiedad como una condición para generar una negociación. Entonces miren lo interesante de abordarlo paso a paso, las fallas del mercado. Y es aquí como incorporamos ya conceptos que más fácilmente, como les había dicho en alguna clase, ya los conceptos al nosotros apropiarlos pues va a ser mucho más fácil de poder entenderlos. El fallo de libre funcionamiento de las fuerzas del mercado para asignar estos recursos surge justamente por una definición inadecuada del derecho al uso, normalmente establecido por la ausencia de limitación. Siguiente. Continuando está la gestión eficiente de los bienes públicos ambientales. Dado que los bienes públicos constituyen un rayo de mercado, se hace necesario conocer tanto sus causas como las posibles soluciones. Para los bienes públicos suministrados por el medio natural, las cuestiones fundamentales son: ¿hasta qué punto estaría la sociedad interesada en su preservación? Y si es posible hacer esta pregunta y obtener una respuesta fiable por parte de los individuos. De esta manera, se trata de determinar de qué modo la libre expresión de las preferencias sociales en un mercado no intervenido sería suficiente para garantizar que la sociedad preservase los bienes ambientales colectivos en las cantidades eficientes. Debido a su gran diversidad y a la importancia de evaluar las políticas que den lugar a su mejora, creemos conveniente distinguir dos casos alternativos.
Un primer caso en el que el bien público ambiental se proporciona en cantidades discretas y la decisión es si es eficiente o no el suministro del bien para el consumo de la sociedad. Y un segundo caso en el que decidimos la cantidad de un bien público ambiental en concreto, su calidad o nivel de gasto. Desde el punto de vista económico, una provisión óptima de estos bienes depende de lo que cada individuo está dispuesto a pagar por los mismos y de su coste. Pero como esta cantidad que se está dispuesto a pagar depende de la renta disponible para gastar, entonces esta provisión de estos recursos depende de la distribución de la riqueza. Es decir, las preferencias por los bienes ambientales pueden verse limitadas por la restricción presupuestaria de los sujetos más pobres o bien llevarse a cabo proyectos que solo beneficien a los ricos. O de un modo más general, los países con menor renta tenderían a mostrar una menor disposición a pagar por la preservación del medio ambiental. Como un ejemplo, se propone un caso discreto, considerando que la sociedad trata de decidir si realiza o no un programa para la preservación y recuperación de las ballenas azules, que éstas se encuentran en peligro de extinción. En primer lugar, nos interesa estudiar las condiciones que determinan que el acontecimiento de este programa sea o no eficiente en el sentido de Pareto. La provisión del programa será eficiente si mejora el bienestar de al menos un consumidor sin empeorar el bienestar de ningún agente. Solo en este caso podemos decir que el bien público ambiental que constituye el disponer de la especie de ballenas azules contribuirá definitivamente a mejorar el bienestar colectivo. Como siguiente tenemos el fallo del mercado con efectos internos. Una cuestión fundamental que introduce la presencia de externalidades ambientales entre los agentes económicos es la pregunta: ¿hasta qué punto resultaría posible que el libre comportamiento de los individuos a través de la optimización de sus planes de producción y de consumo condujese a la maximización del bienestar colectivo? Con esta pregunta se demuestra que cuando existen efectos externos ambientales, la ordenación de la actividad económica a través del libre funcionamiento del mercado no es eficiente. Esto no da lugar al máximo bienestar posible para la sociedad en su conjunto. En otras palabras, podemos demostrar que el equilibrio competitivo no es eficiente en el sentido de Pareto, o que no se cumple el primer teorema de la economía del bienestar. Esto se pueden generar asignaciones de efectos externos subóptimos que no están maximizando el bienestar colectivo ante una transacción potencial de bienes ambientales. ¿Por qué no funciona el mercado para los bienes públicos ambientales? En este punto tenemos que existen dos razones que son fundamentales. La primera se debe al carácter no excluible. Si no es posible excluir a los individuos de los beneficios del bien ambiental, las empresas privadas tendrían dificultades para obtener ingresos de los consumidores para financiar su actividad, pues habría consumidores sin que la empresa lo supiese y por tanto no podrían librarse de pagar el precio que la empresa ponga. Por ello, los precios cargados por la empresa no serían una medida adecuada de los beneficios marginales del bien y se produciría una provisión inferior a la eficiente. La segunda razón, que también se aplica para los bienes públicos que son excluibles a bajo costo, se deriva de las características de no rivalidad. Supongamos un bien excluible transferible vendido en un mercado donde existen muchos consumidores y productores y no hay costes de información. Si este bien es privado, el equilibrio competitivo producirá resultados óptimos. Esto es la competencia entre los productores, asegurará que todos los consumidores se enfrenten al mismo precio, el cual es igual al coste marginal de cada empresa.
Los consumidores competirán por la cantidad ofrecida y dado que el coste de oportunidad de una unidad vendida a un consumidor es esta misma unidad vendida a otro consumidor, ningún consumidor recibirá un precio inferior al del mercado. Dicho en otras palabras, miren ustedes, un bien privado, uno puede llegar a una negociación y uno puede llegar a lograr dentro de estas dinámicas de oferta y demanda, lograr un equilibrio. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos mencionado, la oferta y la demanda van a regular el precio en los bienes privados, ¿cierto? Pero en los bienes públicos, al desconocer el valor y la cuantificación, pues no vamos a poder lograr determinar inicialmente este costo. Ustedes imagínense dentro de la contaminación, ¿cómo podríamos cuantificarla si el mercado dentro de la oferta y la demanda no le pone un precio? Entonces, por eso los bienes públicos, ¿cierto? Que en realidad en el trasfondo de esto son externalidades negativas, en este ejemplo, pues empiezan a suscitar este tipo de inconvenientes. Ahora bien, la empresa, ¿cuánto cuantificaría o valoraría esta contaminación si el mercado no lo hace? Entonces aquí es donde empieza a haber un cuestionamiento. Ahora bien, teorema de Coase. ¿A quién le corresponde esa contaminación? ¿Quién tiene el derecho de propiedad de eso? Entonces aquí empiezan a suscitarse diferentes inconvenientes. Pero para un bien público ambiental, la no rivalidad implica que el coste de oportunidad de una unidad vendida a un consumidor adicional sea cero. Eso significa que los consumidores no compiten entre ellos. O sea, el mercado no es competitivo a pesar de que exista un gran número de compradores y vendedores. Esto, dado que el consumidor percibe que el coste marginal de su consumo particular es cero. Esto ofrecerá al productor un pago bajo por el derecho al consumo. Si todos los consumidores se comportan de esta manera, entonces la cantidad pagada sería insuficiente para cubrir los costes de producción y el nivel de provisión sería ineficiente. Siguiente. Acuérdense que en el ejemplo que mirábamos en el PowerPoint, donde mirábamos una vivienda, ¿cierto? Unas viviendas, una empresa en la parte alta que generaba contaminación y una empresa turística. Acuérdense que había unos costos, que eran los costos de producción, que era todo lo inmerso a la producción de la empresa. Estamos hablando de la energía, de mano de obra, que son los costos privados. Pero también había unos costos sociales que no se cuantificaban y por eso mirábamos unos videos dentro de esa curva de la oferta y la demanda que había unos costos sociales que no se estaban cuantificando, pero que se deberían de ingresar dentro de ese valor mismo. Entonces aquí es donde empezamos a articular los diferentes conceptos, los diferentes temas que hemos visto en las clases. Continuando con el tema de la solución de las externalidades a través del mercado, tenemos que una vez consideradas las dificultades que tiene el mercado de libre funcionamiento para gestionar eficientemente los bienes ambientales y los problemas sugeridos por las externalidades, pasamos a estudiar las posibles soluciones o marcos institucionales que harán posible la consecución de una asignación eficiente de estos recursos. Una de las soluciones es el propuesto por el teorema de Coase, que es un mecanismo de negociación entre los agentes participantes en las externalidades, según el cual la negociación entre las partes o el libre funcionamiento del mercado conduce a una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Si los derechos de propiedad están bien definidos, los costos de transacción son nulos y el mercado es competitivo. Para ilustrar este concepto, tenemos un ejemplo. Supongamos que dos vecinos que tienen preferencias distintas por el ruido de casa, pues vamos a tomar este ejemplo. En este caso, mientras el ruido es un bien para el ruidoso, este constituye un mal para el vecino a quien no le gusta el ruido. Las posibilidades de consumo conjuntas de los dos individuos se pueden representar en una caja de Edward, como es la figura que observamos en pantalla, en donde es posible observar el comportamiento de los dos agentes del consumo del ruido. En este caso, la base representa la cantidad total del dinero que tiene cada agente y la altura, que está representada con una H, ahí es la cantidad
la cantidad del ruido posible ocasionado por el ruidoso. La preferencia del ruidoso, que lo determinaremos con la letra M, son crecientes con respecto al ruido y el dinero, mientras que las del tranquilo, que lo representaremos con la letra N, son crecientes con respecto a la tranquilidad y el dinero. Podemos suponer que en la primera situación, que ambos individuos tienen la misma cantidad de dinero, por la que la dotación inicial de dinero se sitúa en algún punto de la recta E hasta la E'. La dotación inicial del ruido viene dada por el sistema jurídico de derechos legales, y si el ruidoso ostenta el derecho, entonces viene dada por el punto E', como lo observamos en pantalla, en la parte superior. Mientras que si el derecho es la tranquilidad absoluta, entonces la dotación inicial será en E, como lo observamos en la parte baja de la pantalla. Si existe ambigüedad en el sistema jurídico, la ubicación de la dotación inicial puede ser cualquier otro punto de la recta E a E', pues dependiendo de las condiciones jurídicas que se expongan. En ausencia de un mercado explícito para el ruido, se puede ver que solo existe una dotación inicial para la que se cumple la igualdad de las relaciones marginales de situación que caracteriza la optimidad en el sentido de Pareto. El punto H en este caso. Para cualquier otra dotación no existiría eficiencia, por lo cual el equilibrio competitivo no es eficiente en el sentido de Pareto. Si no existe un mercado para el ruido, en otras palabras, en cualquier punto de la recta E' a E, excepto H. La valoración marginal del ruido que tiene el individuo M es diferente a la del individuo N, por lo que podrían existir reasignaciones potenciales de ruido que aumenten el bienestar de ambos sujetos. Supongamos por el contrario que los derechos están a favor del agente N y por lo tanto la dotación inicial es E. En esta situación, el agente M valorará más el ruido que el agente N, por lo que M estaría dispuesto a pagar una cantidad mayor por un aumento de ruido que la cantidad que N estaría dispuesto a intercambiar por una reducción de la tranquilidad. Por tanto, si los derechos están bien definidos, es posible algún intercambio de los mismos en el que la utilidad de ambos agentes mejore simultáneamente. Estos intercambios Pareto potenciales se agotarán una vez se alcance el óptimo de Pareto, caracterizado por las condiciones de tangencia de las relaciones marginales de situación de los dos agentes, tal como lo explica Peseta. Dicho en otras palabras, es, bajo el ejemplo del ruido, quien tenga el derecho, ¿cierto? Por ejemplo, si la persona tiene el derecho a la tranquilidad, la otra persona, pues, bajo la negociación deberá o pagar para que al menos se admita cierto ruido, ¿cierto? Que le genera el bienestar al otro agente, o viceversa, si quien tiene el derecho al ruido, entonces la otra persona tranquila deberá de pagar para la tranquilidad. Entonces ahí es donde Coase nos explica que quien tiene ese derecho, pues obviamente se va a aproximar a esa eficiencia. ¿Y por qué Pareto? ¿Cierto? Surge dentro de toda esta discusión, porque recuerden que Pareto nos habla de que no es posible que alguien mejore sin que otro empeore. Es decir, que yo, para generar mi tranquilidad, mejorar mi tranquilidad, ¿cierto? Deberé de pagar, ¿ya? Deberé de pagar, pero la otra persona empeora, a pesar de que uno paga, ¿vale? ¿Por qué? Porque a él el bienestar es el ruido, viceversa, sí, se da en una posición contraria, pues obviamente la otra persona mejora, ¿cierto? Tiene su ruido, pero la otra persona empeora. ¿Por qué? Porque no tiene la tranquilidad. Por eso Pareto siempre hablan de esa posición de Pareto. Y con este ejemplo nos explica muy bien lo que es el teorema de Coase. Quien tiene el derecho o lograr al menos un equilibrio. Un equilibrio entre los agentes. Reducción del ruido, ¿cierto? A pesar de que la otra persona empeora porque le gusta el ruido, la otra persona en parte genera un bienestar.
a pesar de que para él el deseo es el menor ruido posible. Si el punto de partida, como lo explica X, si el punto de partida corresponde al derecho de propiedad definido por E', entonces la negociación conducirá hasta la asignación eficiente de X'. Es posible definir una curva de contrato entre M y N hasta la que se puede evolucionar desde cualquier punto de definición de los derechos de propiedad en la recta E hasta E'. Las asignaciones eficientes se obtienen porque los derechos de propiedad permiten definir un mercado para la externalidad. En este caso, el ruido y la tranquilidad. Cuando la oferta se iguala a la demanda, a través del libre intercambio de los dos agentes, se obtiene la solución eficiente. En este comercio se puede utilizar el sistema de precios, de tal forma que un subastador anunciará los precios y preguntará a cada agente lo que estaría dispuesto a comprar a estos precios. Los agentes en este caso se convertirán en compradores o vendedores dependiendo de la estructura de los derechos, existiendo un precio basado con el cual no se realizan más transacciones. El precio que iguala las relaciones marginales de sustitución en este caso. Entonces, ¿qué pasa si los derechos de propiedad están bien definidos? Es posible el funcionamiento del mercado, bien sea a través de la negociación o bien sea a través del sistema de precios. De esta forma, la ineficiencia causada por la externalidad se elimina. Ahora bien, conviene observar que la posición exacta en la curva del contrato depende de los derechos de propiedad y la distribución de la renta, dotación inicial. Esto es la asignación de la externalidad y el bienestar alcanzado, que son las consecuencias distributivas. Por cada agente no es invariante a la definición de los derechos de propiedad, como se puede observar comparando los puntos X y X'. Solo en el caso en que las preferencias de los dos agentes sean cuasi lineales, se tendrá entonces que la asignación eficiente de externalidad es invariante a la asignación de los derechos de propiedad y de la dotación inicial de riqueza. La razón está en que las curvas de indiferencia son translaciones horizontales unas de otras, obteniendo que esta curva sea una línea recta. Sin embargo, aún en este caso, las consecuencias distributivas son totalmente distintas según sea la dotación inicial de derechos. Cabe resaltar que existen otros tipos de soluciones de las externalidades a través del mercado. Una de ellas es la negociación de una externalidad en la población. En esta gráfica corresponde a un caso de externalidad en la producción con una empresa papelera y una empresa acuícola. Como segunda solución está la negociación de una externalidad con poder de mercado. A pesar de que las conclusiones deseables basadas por el teorema de Coase, en esta solución no siempre es posible y adolece de dificultades de diversa índole que tienen que ver con el fallo en las condiciones ideales de partida. Entre los problemas de la solución vía mercado o negociación para la externalidad se encuentran costes de transacción elevados y competencia imperfecta. Lo que propone se analiza a partir de las negociaciones de una externalidad con poder de mercado. Y como última, tenemos la no convexidad y equilibrio múltiple de la negociación. En esta se refiere a si las curvas de coste marginal externo y o de beneficio marginal no son convexas. Entonces pueden tener lugar los equilibrios de negociación subóptimos o inestables. Esta negociación nos alejará del óptimo social. En esta figura puede observarse que la no convexidad de la función de un coste marginal externo para una empresa de acuicultura convierte el equilibrio B en inestable, mismo resultado que se obtiene si la curva de coste marginal externo corta desde arriba a la curva de beneficio marginal
de la contaminación. Esto sería todo. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía. Bueno, muy bien. El grupo ha explicado diferentes temas relacionados a lo que son bienes públicos, fallas del mercado, teorema de Coase y cómo se puede solucionar ese tipo de fallos en el mercado. Uno de ellos es el teorema de Coase, es otro intentar valorar y cuantificar eso en un mercado para lograr ese tipo de equilibrio, y otro es que la población, ¿cierto? Se incluya en este tipo de negociaciones. Para seguir dentro de esta dinámica y entendiendo este tema, les traigo otro video que va a complementar aún más sobre los bienes públicos, ¿vale? Entonces yo creo que esta jornada ha sido supremamente interesante y pues no nos hemos centrado tanto en una explicación de una diapositiva, sino generar algunas alternativas un poco más fáciles de entender y que ustedes pues también tengan una jornada agradable en la cual puedan a través de estos videos entender de mejor forma. Entonces miremos el video a ver cómo también nos genera otro tipo de perspectiva en cuanto a bienes públicos. Vamos a presentar primero varias ilustraciones para exponer el concepto de los bienes privados y de los bienes públicos y las diferencias que hay. Observemos este automóvil. Solamente una persona puede conducir el automóvil a la vez, es decir, usted y yo no podríamos conducir ese mismo automóvil simultáneamente. Entonces podemos decir que existe rivalidad en el consumo. Existe rivalidad siempre que el mismo bien no pueda ser consumido simultáneamente por más de una persona. Esto ocurre con muchos otros bienes. Usted y yo, por ejemplo, no podríamos usar el mismo pantalón simultáneamente o comer la misma galleta a la vez. Entonces, estamos hablando de bienes en los cuales existe rivalidad en el consumo. Adicionalmente, este automóvil se vende a un determinado precio. Eso quiere decir que no cualquiera puede tener o utilizar este automóvil a no ser que pague por él. Por lo tanto, existe exclusión en el consumo. El pago de un precio es el principal mecanismo de exclusión, aunque existen algunos otros. El tener que pagar un precio significa que solamente algunas personas pueden consumir el bien. Entonces, bienes que poseen rivalidad en el consumo y exclusión en el consumo son los bienes que conocemos como bienes privados. El caso, decíamos, del automóvil, del pantalón o de una galleta. Pero no todos los bienes poseen rivalidad en el consumo y exclusión. Veamos esta otra situación. Aquí tenemos un campo de golf. Este campo de golf sí puede ser utilizado por varias personas simultáneamente. De hecho, en el caso de la mayoría de los deportes, no tendría mucho sentido, por ejemplo, tener una cancha de fútbol solamente para uno. Pues se juega en equipo, se juega con varias personas. Entonces, bueno, varias personas querrán, por ejemplo, jugar golf unos contra otros simultáneamente. En este caso, entonces, tenemos nosotros que no hay rivalidad en el consumo. El hecho de que este jugador esté ahí en el campo no afecta que un segundo o un tercer jugador también esté en el campo y puedan disfrutar del juego. Ahora bien, igual que en el caso del automóvil, se cobra por el uso del campo de golf, es decir, hay exclusión en el consumo. Aquí tenemos entonces un bien en el cual no hay rivalidad, pero sí hay exclusión. Este es lo que conoceríamos como un bien semiprivado. Y existen pues diferentes tipos de bienes en los cuales no hay rivalidad, pero sí hay exclusión. Hay muchos bienes por los cuales pagamos. Por ejemplo, vamos al cine y todos vemos simultáneamente la misma película. No hay rivalidad en el consumo y hay exclusión, pues obviamente el que no paga no puede entrar al cine. Observemos un ejemplo más. Aquí tenemos un parque de un vecindario. En este parque
Muchas personas pueden disfrutar del parque a la vez, igual que el campo de golf. Así es que entonces tendríamos pues que en principio no hay rivalidad en el consumo, a no ser que muchas personas estén simultáneamente en el parque. Por ejemplo, si muchos niños pretenden usar el mismo juego a la vez, todos quieren usar el tobogán a la vez, pues entonces empieza a haber cierta rivalidad. Ahora bien, el parque no se cobra por su uso. Tenemos en este caso pues que no hay exclusión en el consumo. Nos encontramos ciertos bienes en los cuales no hay rivalidad en su consumo o hay alguna cierta rivalidad en el consumo, pero no hay exclusión, no se cobra por su uso. Veamos aquí un ejemplo de esta misma situación. Observemos la calle que está a la izquierda. Esta calle no se cobra nada por transitar por ella. No hay un peaje ni ningún tipo de mecanismo de exclusión. Y en ese caso la calle no está congestionada, por lo tanto no existe ninguna rivalidad. Pero en el caso de la calle que está a la derecha, que está sumamente congestionada, nos encontramos con que no hay exclusión, no se paga tampoco por transitar por esta vía. Sin embargo, al estar sumamente congestionada, nos encontramos con que sí hay rivalidad y muchas veces vemos hasta un conductor enojado con otro o enojado en general porque hay mucho congestionamiento y no puede avanzar. Muestra pues de la rivalidad que se empieza a dar en el consumo del bien. Ahora observemos esta otra. Aquí tenemos el alumbrado público que se da en una carretera o que se da en algún vecindario. Muchas personas pueden disfrutar del alumbrado público a la vez. Así es que entonces tenemos que no hay rivalidad en el consumo. Y realmente el que una persona esté ahí, digamos, no le resta luz a otro. Por lo tanto, no existe ningún tipo de rivalidad en el consumo. Y tampoco se cobra a las personas que van transitando por ahí por su uso. Por lo tanto, no hay exclusión en el consumo. Así es que nos encontramos con que el alumbrado público sería un bien público puro. Tenemos, por ejemplo, el caso del aire. El aire tampoco hay rivalidad en su consumo, tampoco hay exclusión, así es que sería un bien público puro. O, por ejemplo, la defensa nacional. No hay rivalidad en su consumo y tampoco hay exclusión. Así es que nos encontramos ahí con otro bien público puro. Podemos entonces distinguir los bienes públicos en términos entonces de la rivalidad en su consumo y de su exclusión en el consumo. Si existe rivalidad y exclusión, estaríamos hablando de bienes privados, como dijimos, un automóvil, un alimento, entre otros. Si no existe rivalidad, pero sí existe exclusión, hablamos entonces de un bien semiprivado, como dijimos el campo de golf o puede ser la televisión por cable. Ahora bien, un bien público común sería aquel que sí tiene cierta rivalidad en el consumo, pero no hay exclusión, como el caso que dijimos del parque o la calle. Y el bien público puro no tiene exclusión ni rivalidad. Observamos el ejemplo del alumbrado público o la defensa. Así es que observemos que el hecho de definir un bien público no está tanto en la propiedad del bien, sino en qué tanto existe exclusión principalmente y en qué medida se da rivalidad en su consumo. Ahora, existe una cierta demanda por bienes públicos. La demanda va a depender del beneficio marginal que las personas le dan a una unidad adicional del bien. Por ejemplo, supongamos el caso de un vecindario en el cual hay algunos niños que les gusta jugar fútbol. Para efectos de simplificación, vamos a suponer que solamente hay 2 niños. Mientras más canchas de fútbol haya, pues ellos van a ir obteniendo un cierto beneficio, mientras más grandes sean esas canchas. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, del primer niño que percibe un cierto beneficio por la cantidad de metros cuadrados de canchas que hayan en su vecindario. ¿Cómo va a darse este beneficio marginal? Bueno, este beneficio marginal va a ser decreciente. ¿En qué sentido va a ser decreciente? Bueno, si existe una cancha muy pequeña, ese poquito espacio va a ser sumamente valioso para este niño, pero en la medida en la cual esa cancha sea más grande y haya incluso más de una cancha donde poder jugar,
el espacio disponible va a ser mayor y por lo tanto el beneficio que va a obtener de un metro adicional de cancha para jugar va a ser cada vez menos. El segundo niño percibirá también un cierto beneficio marginal que tendrá el mismo comportamiento, será un beneficio marginal decreciente. Por lo tanto, para obtener la demanda total del bien público, en este caso sería sumar las demandas verticalmente, sumar las demandas individuales en forma vertical. ¿Por qué las sumamos en forma vertical? Bueno, resulta que como el fútbol se juega entonces en equipo y se juega sobre la misma cancha y esta cancha sería entonces un bien público, los mismos metros cuadrados que utiliza el primer niño son los mismos que utiliza el segundo niño. Por lo tanto, entonces, se va incrementando el beneficio marginal de la misma cantidad de metros cuadrados y así obtenemos entonces la demanda en términos del beneficio marginal total que obtienen todos los posibles usuarios, en este caso de estas canchas. Ahora, con respecto a los bienes públicos se da un problema que llamamos el problema del parásito. En este contexto decimos que un parásito es alguien que consume sin pagar. Entonces observemos aquí este vecindario donde existe el alumbrado público, dijimos que era un bien público y como tal no existe exclusión. Entonces, si partiéramos de una situación inicial en la cual cada uno de los vecinos tiene que pagar por el alumbrado público, si alguno de ellos decide no pagar, igual va a disfrutar del servicio. No sería justo que porque él no paga, entonces se le quite el servicio a todos los demás. Así que entonces este vecino sabría que si él no paga, igual disfruta del servicio. En consecuencia, ninguno va a tener incentivo para pagar. Por lo tanto, entonces aparece este problema del parásito. En el caso de los bienes públicos, entonces existe un incentivo para que las personas puedan consumir sin pagar, ya que no se les puede excluir entonces de su consumo. Eso nos lleva a plantearnos entonces la provisión eficiente de los bienes públicos. Dijimos que existía entonces una demanda por los bienes públicos. Esta demanda entonces la planteamos en términos del beneficio marginal total. Sin embargo, hay que tener en cuenta los costos de la provisión de estos bienes públicos, lo que nos lleva entonces a pensar en el costo marginal. Si lo pensamos en términos, por ejemplo, de los metros cuadrados de canchas en el lugar que mencionamos, entonces hay un cierto beneficio y hay un costo por proveer cada metro cuadrado adicional de cancha. Así que entonces nos encontramos nosotros con que el punto eficiente será aquel donde el costo marginal no exceda al beneficio marginal, es decir, el punto donde el costo marginal iguala al beneficio marginal. Ahí tendríamos entonces la cantidad eficiente de bienes públicos. Esta cantidad puede ser producida por el sector público o el sector privado. No necesariamente un bien público tiene que ser generado por el sector público. Por ejemplo, nos encontramos con un caso de bienes públicos como la señal de radio o la señal de televisión, que es un bien público. Veamos que no hay rivalidad, o sea, yo puedo ver televisión todo el día y no afecto el consumo de los demás y no pago por ella. En el caso de la televisión por cable ya sería distinto, ahí ese no es un bien público. Pero entonces, ¿qué pasa con la televisión? Bueno, es producida por empresas privadas y nos encontramos con que puede ser de pronto un negocio lucrativo y no es necesariamente provisto por el sector público. Muy bien, cuando hablamos de la provisión privada, entonces el bien público sería provisto por una empresa privada. Si ésta no puede financiar esa producción, dado el problema del parásito, entonces no podría ser producido ese bien de esa manera. Nos encontramos, por ejemplo, las aceras en las calles, no vemos ninguna empresa interesada en producir aceras por todos lados. Entonces, en ese caso no puede darse la provisión privada. La provisión pública entonces es necesaria en ciertos casos, cuando las empresas privadas no encuentran rentable producir esos bienes.
En esos casos, pues no existe entonces oferta y se da una subproducción de bienes públicos. El gobierno eventualmente también puede contratar empresas privadas que provean los bienes públicos. Muchas gracias. Le invitamos a visitar nuestra página www. Bueno, mirando el video, pues es muy interesante la forma tan sencilla y tan explícita sobre los bienes públicos y sobre todo el análisis que hace sobre el problema que hay para lograr esta valoración y cuantificación. Miren el ejemplo del alumbrado público. Si una persona se deja de pagar, pues obviamente va a seguir beneficiando. Y ahí viene el dilema. Entonces muchos dirán, ¿y yo por qué entonces debería de seguir pagando si igual voy a tener un beneficio? Lo mismo pasa con las externalidades negativas o positivas. Entonces nos pueden decir, venga, para mejorar esta externalidad negativa, pues deberíamos de pagar un valor o X valor para optimizar o para lograr un equilibrio, ¿cierto? En esa afectación. Entonces algunos dirán, bueno, yo estoy dispuesto a pagar, otros no, porque dirán independientemente de que pague o no, pues el beneficio o el prejuicio va a ser el mismo. Y ahí viene un dilema. Finalmente, para acabar la clase del día de hoy, que la vamos a complementar con algunas lecturas, recuerden que la clase también debe de incluir este tipo de alternativas, que ustedes también puedan generar lecturas que puedan complementar cada uno de los temas, ¿cierto? Para no estar en solo una jornada donde yo sea el que explique los temas, sino también una educación autónoma donde ustedes también puedan generar este tipo de alternativas. Hay un concepto que habla mucho de la competencia perfecta y la competencia imperfecta, que me gustaría a través de este video muy corto explicar en qué consiste. Vamos a entenderlo de una manera muy clara y complementar todos estos aspectos. El enfrentamiento que hay entre la competencia perfecta y la competencia imperfecta. La competencia perfecta es aquel mercado en la que hay muchos compradores y muchos vendedores y en la que las cantidades y los precios se fijan por esa acción entre compradores y vendedores sin la necesidad de que exista un sector público o un ente por encima que regule esas condiciones. La competencia imperfecta sería aquel mercado en el que todas las cantidades y todos los precios a los que se intercambian están establecidos por un sector público que regula ese mercado. Realmente en nuestras economías no nos encontramos situaciones ni de competencia perfecta pura ni de competencia imperfecta pura. Nos movemos más bien entre esos dos límites. Tenemos unos mercados que son básicamente mercados de competencia imperfecta, de competencia perfecta, pero existen algunos sectores, algunos productos concretos en los que la intervención estatal es fuerte y se convierten en competencias imperfectas, así que conviven los dos. Entonces fíjense, con estos dos conceptos pensemos bien en los bienes públicos ambientales dentro de esta competencia perfecta e imperfecta. Entonces en algunos momentos deberá el Estado involucrarse en esta valoración y cuantificación y regular el valor de estos bienes públicos que no tienen un precio. Entonces entraríamos en una competencia imperfecta, ¿cierto? Donde se regule. Y la competencia perfecta, pues obviamente la oferta y la demanda, en la que regula este precio. Entonces aquí es interesante entender estos dos conceptos y ver cómo se manejan dentro de estos bienes públicos ambientales. Imaginemos por ejemplo, el caso de un mercado. Quizá la situación más parecida a la competencia perfecta es ese mercado que se pone en los pueblos. Imaginemos que deseamos poner un puesto de pasteles y decidimos vender nuestros pasteles a 20 euros el pastel. Lo normal es que otra persona que viera que tenemos éxito vendiendo ese pastel a 20 euros, pues decida también poner otro puesto al lado, viendo que nosotros tenemos éxito. Pero su pastel no lo va a vender a 20, lo va a vender a 19, para que sea más atractivo para el cliente. Puede que otra persona vea esas dos personas vendiendo pasteles y decida que también va a poner otro puesto de pasteles, pero ni a 20 ni a 19, a 18, más barato.
yo, que soy consumidor, cuando vaya a comprar esos pasteles, iré a visitar esos 3 puestos y seguramente me compraré el pastel de la tercera persona porque es el más barato. Así que ese primero que estaba vendiendo el pastel a 20 dirá, uy, pues yo voy a bajar el precio a 18 porque si no, no voy a vender. Y de esa manera ese mercado en competencia perfecta va ajustando sus precios y sus cantidades. Pero esto en realidad no se produce de esta manera. No se produce porque los bienes que se intercambian en un mercado no son homogéneos. Seguramente el pastel de la persona primera, de la persona segunda y de la persona tercera no es el mismo. Y a lo mejor estoy dispuesta a pagar 20 euros por el primer pastel porque es de más calidad. Por otro lado, la posibilidad de entrar en ese mercado para los productores tampoco es tan fácil como yo lo he planteado. Lo primero hay que saber hacer pasteles y en segundo lugar, bueno, en los mercados que hay en nuestras ciudades no es tan fácil poner un puesto cuando uno quiere. Hay que pedir unas licencias, esas licencias son limitadas, por tanto tampoco hay esa facilidad de entrar o salir de los mercados. Por otro lado, yo como consumidor, bueno, sí, he puesto un ejemplo de 3 personas, puedo ir a 3 puestos, pero imaginemos un mercado grandísimo o una economía globalizada como la nuestra. Yo no puedo buscar cuánto vale el precio de una camiseta en todas las tiendas que existen en mi ciudad para comprarla más barata, porque al final el tiempo que pierdo es más que el dinero que me ahorro. Al final hay una serie de circunstancias que hacen que los mercados en competencia perfecta no existan realmente. Por eso nosotros vivimos en esa situación mixta de mercados en competencia perfecta y competencia imperfecta. Cuando hablamos de la competencia imperfecta, estamos hablando de mercados en los que existen muy pocos vendedores y muchos compradores. Sería el caso, por ejemplo, de las compañías telefónicas, de las empresas de gasolina, este tipo de empresas que son muy pocos vendedores y somos muchos compradores. Podemos hablar de 3 tipos de mercados en competencia imperfecta o de situaciones de competencia imperfecta. Por un lado el monopolio, que es cuando hay una sola empresa que vende un producto a mucha gente. Un oligopolio, que es más habitual que el monopolio, que son pocas empresas vendiendo a muchos consumidores. Es el caso de esas empresas de telecomunicaciones que he comentado. También hay una figura que se llama la competencia monopolística. Cuando nosotros vamos al supermercado a comprar un yogur, un Danone, por ejemplo, en principio es un producto que venden muchas marcas, ¿no? En principio yo puedo comprar Danone, puedo comprar Yoplait, puedo comprar marca Hacendado, lo venden muchas marcas, pero en realidad no son iguales. En realidad Danone, por ponerlo en un ejemplo, ejerce un poco de posición monopolística porque sus yogures tienen características, sabores, posibilidades distintas que no tienen los de otra marca. Por tanto, siendo un mercado que aparentemente es de competencia perfecta, se dan ciertas situaciones que lo asimila mucho a un mercado en competencia imperfecta. Al final, a nosotros como consumidores lo que nos interesa es que haya muchas empresas que vendan muchos productos para que entre ellas compitan y consigan poner los precios más bajos y las calidades mejores para tratar de atraer nuestra compra. Eso es lo deseable. Cuando existen situaciones oligopolísticas, a veces estas empresas hacen acuerdos que perjudican al consumidor. Esos acuerdos, que son ilegales, es lo que se llama el oligopolio colusorio o el cártel, es cuando esas pocas empresas, imaginemos que las empresas de telecomunicaciones se ponen todas de acuerdo para establecer una misma tarifa de precio y no compiten entre ellas. De tal manera que si yo tengo mi contrato con Movistar y quiero cambiarme a Vodafone, voy a seguir teniendo las mismas condiciones. Y por tanto ninguno me va a ofrecer una condición mejor que mejore el servicio, puesto que ellos ya se han puesto de acuerdo. Eso es algo que es ilegal. No se pueden hacer acuerdos entre empresas que perjudiquen al consumidor. Otra cosa distinta son los acuerdos legales entre empresas, en lo que hacen las compañías aéreas que se asocian, por ejemplo, en la asociación oneworld, en la que está American Airlines, está Iberia, está British Airways, y tratan de beneficiarse todas de su asociación, pero sin perjudicar al consumidor. Porque al final al consumidor lo que interesa es que haya
muchos productores que compitan entre sí y que pongan los precios cada vez más baratos, las calidades mejores, y no que haya una sola empresa que domine el mercado, porque entonces nos va a tener sujeto a sus precios y a sus cantidades. Muchas gracias. Bueno, muchachos, yo creo que ha sido una jornada bien interesante y me imagino yo, no sé, ya lo podemos conversar, una jornada amena, donde hemos podido ver diferentes posturas de diferentes videos sobre los bienes públicos, competencia perfecta e imperfecta, que en parte se viene dialogando de ello. Entonces me quise como abordar el tema para que ustedes lo pudieran entender de una mejor forma. Creo que cada vez vamos entendiendo mucho mejor lo que es el teorema de Coase, lo que son los postulados o lo de Pareto, las fallas del mercado. Entonces a mí siempre me gusta, muchachos, antes de finalizar la jornada, entender muy bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. Miramos la epistemología con términos muy puntuales como costo marginal, costo de oportunidad, trade-off, oferta y demanda, entre otros. En este periodo, pues obviamente nos íbamos a adentrar a incorporar conceptos que, como vamos viendo, los vamos entendiendo en la medida que vamos suscitando los temas. Luego miramos la sustentabilidad del desarrollo. Miramos el modelo IPAP, cierto crecimiento poblacional, ingreso per cápita, tecnología como una explicación a ese detrimento ambiental. La sustentabilidad del desarrollo también nos abordaba los temas en cuanto a lo intergeneracional e intergeneracional, esa preocupación de las generaciones por cuidar esos recursos bajo diferentes posturas. Una sustentabilidad fuerte y débil, donde empezamos a entender un poco toda esta dinámica. Pero lo más importante es que vamos en un paso a paso en un camino de lograr esos equilibrios dentro de la sustentabilidad, esas condiciones. Pero sabemos que también para lograr esas condiciones de sustentabilidad, de ese capital natural inmerso dentro del capital económico, dentro del capital social, que existen unos fallos que no permiten, ¿cierto?, que sea tan sencillo lograr esa eficiencia. Entonces aquí es donde empezamos a ver las externalidades negativas y positivas por consumo y producción que en sí son bienes públicos puros, no exclusividad y no rivalidad. ¿Y cómo lograr esa sustentabilidad teniendo en cuenta todas estas fallas del mercado? Pues Coase y Pareto nos empiezan a explicar cómo funcionan este tipo de mercado de estos bienes públicos ambientales puros. Entonces mirábamos también todo lo referente a impuestos piguvianos, a todo lo que suscita dentro de esta gran unidad. Vamos a adentrarnos ya que existen algunas normativas regulatorias, ¿cierto? Por eso es importante leyes que vamos a ver que nos explican un poco estos aspectos. Y ya vamos a adentrarnos en un capítulo muy interesante que es la cuantificación y valoración de bienes y servicios ambientales. Entonces, les quiero agradecer por la jornada de hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que cada vez vamos entendiendo mucho mejor estos temas y que sea mucho más fácil que ustedes incorporen todos estos temas. Les agradezco muchísimo y nos vemos en la jornada presencial o en la jornada en vivo.
show Fiji I was cool. When I finally got sober, I'm 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know I said songs, I said songs. Oh, I know I said songs, I said songs.